No tenemos temor. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12. Recién comenzamos el estudio de Lucas 12, versículo 4. Y en este pasaje que vamos a enfocar esta noche, Lucas 12, de los versículos 4 al 12. En estos pocos versículos, el Señor Jesús emplea el verbo temer, en alguna forma, 5 veces. Y además menciona una vez la ansiedad, cuando dice no os preocupéis. Así que este tema es el enfoque de este pasaje. El temor, por supuesto, es un asunto de peso para todos nosotros en algún momento de la vida. Algunas personas más que otras, pero hay gente que los paraliza el temor. A otros el temor los controla y ni se dan cuenta de ello. Hay personas que sí, se dan cuenta y aún así paralizados por el temor. Y entonces estamos como yo que decimos, hay que temer a Dios. Si el temor es malo, ¿cómo es que el temor es bueno? Vamos a ver si es posible descifrar todo esto esta noche en cuanto al temor. El temor, amigo, enemigo, ¿qué? O posiblemente ambas cosas. ¿Quién sabe? Vamos a ver versículo 4. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ahora, noten por favor que Jesús está llevando esta relación con sus seguidores a un nivel más íntimo. Por primera vez dice, amigos míos. Muy interesante eso. Amigos míos, no temáis. Ellos acaban de oír que los líderes religiosos matarán a profetas y apóstoles. Esos son ellos mismos. Y a lo mejor están pensando, ¿y qué va a suceder? Queremos ser los seguidores de Jesús, pero ¿qué va? ¿Nos van a matar o qué? Entonces el temor es algo legítimo, algo natural, normal en sus vidas y probablemente no están seguros si están listos para esto. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos tipos de temor o hay quizás dos direcciones diferentes para el temor. Explico, Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El contraste aquí es evidente. Temer a hombres o temer a Dios. Esta es la diferencia. ¿Debiéramos temer a los que pueden matarnos por nuestra asociación con Jesucristo? Por supuesto que no. Pero eso es algo que la mayoría de los creyentes en este país hoy día ni siquiera tienen que considerar como una posibilidad realista. Gracias al Señor estamos en un país donde hay bastante libertad para asistir a la iglesia o no, creer en Jesucristo o no. Esta es la libertad que tenemos. Pero en este caso, estos muchachos que están siguiendo al Señor Jesús es una realidad bastante seria. Ahora, y sin embargo, hay personas aquí, me imagino, aún en un grupo reducido por el verano y toda la cosa, yo creo que hay personas aquí esta noche que permiten que otros los controlan emocionalmente. Es decir, no es una cosa de persecución física,
Pero seguramente hay personas aquí que por temor están permitiendo el control de parte de otras personas. ¿Qué podemos hacer? Proverbios 29 y el versículo 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo o una trampa, mas el que confía en el Señor estará a salvo. Ahora, por eso algunos dicen que lo que el Señor quiere decir aquí es sustituir un tipo de temor, temor del hombre, por un temor de otro tipo, es decir, temor de Dios. Legítimo este pensamiento, claro que sí. Sin embargo, temer a Dios significa tenerle reverencia, ¿verdad? Sentirnos maravillados por Él. Él es todopoderoso, no hay otro como Él, y Él merece nuestro asombro. ¿De acuerdo? Lo que significa temer a Dios. Pero, ¿acaso no estamos haciendo lo mismo cuando tememos a los hombres? ¿No es esto ponerlos en una posición tan alta como si nos controlaran cuando en realidad no merecen semejante respeto como Dios? ¿No es que hemos tomado a ciertos hombres, ciertas personas, y hemos puesto a estas personas en la posición que le corresponde a Dios? No podría ser tal cosa. No, con él, no con ella, no. Y en realidad estamos dando el lugar que tan solo Dios merece en nuestras vidas. Y esto es lo que quiero sugerirles. Dios ha incorporado el temor en la composición de los seres humanos, es decir, nosotros, para que le temamos a Él. Sin embargo, al tener esta capacidad, también tenemos la capacidad de temer a hombres de esta misma manera. En otras palabras, tenemos que tomar una decisión. ¿Temer a Dios o temer a los hombres? ¿Qué vamos a hacer? El temor tiene que ver con quién permitimos que controle nuestra vida, básicamente. Si tememos a Dios, esta es la manera como debiera funcionar. Hemos de temer a Dios más que aquellos que pudieran perseguirnos o hacernos mal. Por eso, tememos a Dios. Pero este mismo Dios a quien debemos temer es un Dios que nos ama. Es nuestro amigo. Y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Para qué no temer a Dios? Y es precisamente el punto de los versículos 6 y 7 que dicen: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay mucho que no lo entendemos, hay mucho que no lo podemos controlar, pero Dios todo lo sabe. Y Dios además es soberano. Además nos ama, es nuestro amigo. ¿Por qué no darle a Él este rol, esta posición de controlar todo lo que sucede en nuestras vidas? Eso es temer a Él. Pero al contrario, si tememos a los hombres, Proverbios, como vimos, nos advierte que esto es una trampa.
¿Y acaso esta es una idea nueva, novedosa? Para muchos no, claro que no. Es algo que en un sentido intelectual lo entendemos. Sin embargo, en la hora de las horas, cuando sucede algo, cuando alguien está ahí, ¡ah!, reaccionamos en vez de tomar esta situación para compararla con lo que dice la Biblia, y terminamos con esta reacción en vez de decir, no, un momentito, la palabra del Señor dice tal y tal y tal, entonces mejor voy a temer a Dios. El asunto fundamental, desde la perspectiva de la verdad bíblica, es algo tan sencillo. ¿Quién ocupa el trono de tu vida? Alguien está en el trono. ¿Quién? ¿A quién brindas reverencia o temor? ¿A tu jefe? ¿A tu esposa? ¿A tu marido? ¿A tus padres? ¿Al vecino? ¿A quién? ¿O al mismo Dios? De veras es algo profundo, pero no tan complicado. Es aquella capacidad que el Señor ha puesto aquí dentro de cada ser humano, que funciona perfectamente bien, pero los resultados dependen de quién está sentado en el trono de la vida. Lucas 12, versículo 7, bastante fácil de comprender, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y los versículos que siguen, los versículos 8 y 9, son versículos que tan frecuentemente se cita fuera de su contexto que no vemos la conexión. Y muchas veces, aun cuando estamos leyendo a través de la Biblia, llegamos a Mateo, llegamos a Lucas, etc., estamos leyendo por este capítulo y estamos leyendo las palabras, ni nos damos cuenta del contexto. Estos versículos dicen: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dice el evangelista en el estadio: levanten sus manos, por favor, ustedes que quieren confesar al Señor Jesús como su Salvador personal. Lindo, ¿no? Pero no es el contexto. Porque este pasaje no tiene nada que ver con ser salvo. Nada que ver. No es el contexto. Tiene que ver con la manera en la cual respondemos a los ataques, amenazas y persecución. ¿A quién confesaremos que está a cargo de nuestras vidas? Este es el contexto. Nada tiene que ver con aceptar o no al Señor Jesús. Tiene que ver con lo que sucede en la hora de las horas, cuando algo sucede y ahí estás vacilando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién vas a confesar? ¿Quién está en control? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el soberano de tu vida? ¿Dios o algún otro? ¿Cuál es tu confesión en aquel momento? ¿Quién es tu dueño? Otra manera para decir lo mismo. El asunto real nunca es el asunto cotidiano. El asunto real es quién tiene el control. ¿Permites que otros se adueñen de ti? Hay muchos que sí. Hace algunos años leí algo por un psicólogo, se llama Ed Welch. Me gusta el título de su artículo: cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y entonces él nos da una lista de preguntas para analizar en dónde estamos.
si tenemos este problema o no. Las preguntas son, ¿has batallado con la presión de grupo? ¿Eres alguien que vive para complacer a los demás? ¿Tienes problemas de autoestima? ¿Estás siempre inseguro en las decisiones debido a lo que los demás pueden pensar? ¿Permites que las personas te depriman, te enojen, te frustren o de alguna manera te vuelvan loco? Frecuentemente te ves paralizado por la timidez o el sentimiento de bochorno. ¿Buscas asumir una responsabilidad excesiva por los demás? ¿Buscas repararlos, rescatarlos o salvarlos? ¿Evitas intencionalmente a la gente? ¿Estás tan comprometido a guardar la paz que evitas las confrontaciones aún en los momentos en los que la confrontación es correcta, como lo que Jesús está haciendo aquí en este pasaje? Si tienes un problema serio y continuo en una o más de estas áreas, deberás considerar en oración a quién es que adoras en realidad. ¿A Dios o a otro? ¿Cómo puede uno eliminar el temor mal puesto? Digámoslo así. Digamos, si tengo la razón y hay un solo temor que se puede dirigir hacia Dios o hacia los hombres, entonces, ¿cómo es posible eliminar el temor mal puesto? Y yo creo que en el mismo pasaje tenemos algunas instrucciones. Versículo 4, Lucas capítulo 12, quiero decir, versículo 45. Mas os digo, amigos míos, perdón, me adelanté. Capítulo 12, versículo 2. La primera cosa que podemos hacer es vivir para el día del juicio venidero. O sea, si tengo miedo ahora, en este momento, ¿qué pasa? A lo mejor no estoy pensando en el futuro seguro, si soy seguidor de Cristo Jesús. Porque en versículo 2 de capítulo 12, lo que vimos la vez pasada, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es decir, no importa, porque algún día la verdad saldrá. Habrá un día de juicio final. Y tenemos que reconocer, aun como seguidores de Cristo Jesús, que no todos los conflictos se resolverán ahora. A veces hay problemas que nos siguen hasta la muerte. Está bien. Porque el fin de la vida no es el fin. Hay un día de juicio. Entonces, si no queremos ser controlados por el temor, tenemos que vivir para el día futuro, con la confianza que tenemos en Dios por lo que encontramos en las Escrituras. En segundo lugar, estar dispuesto a sufrir por las razones correctas. Versículo 4 de la semana pasada al versículo 5, en donde comenzamos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed.
Cuando estuvimos estudiando Lucas capítulo 6, vimos también esta posibilidad de sufrir. Y el Señor nos prometió que si sufrimos por causa del Hijo del Hombre, que seremos bendecidos. No dice que sufrir es ser bendecido. Él dice que si estamos sufriendo por causa de Él, por causa del Hijo del Hombre, entonces Dios mismo hará compensación, Dios mismo nos dará consuelo, Dios mismo nos bendecirá. Ahora, sufrir por nuestro pecado es otra cosa. Sufrir las consecuencias de nuestro mal juicio, sufrir las consecuencias de malas decisiones es otra cosa. Pero sufrir por Él está bien. Hay muchas personas que están sufriendo esta noche que no viven en un país como este. Y están sufriendo, a veces hasta la muerte. Nuestra iglesia, que tenemos obras ya que estamos en el internet, no puedo decir lugares específicos, pero estamos en varios lugares en el Medio Oriente, pensando en lo que pasó anoche en Estambul. Hay lugares en donde ser creyente en Jesucristo es peligroso y hay que sufrir. Ahora, mucho cuidado, porque muchas veces nosotros que estamos en un lugar muy seguro, muy cómodo, francamente, es una tentación pensar que, mira, ¿quién soy? Dios me ama, Dios me ha bendecido a mí. Y el pensamiento que sigue, porque yo soy tan maravilloso, porque esto, mira lo que tengo. Pero en otros lugares hay creyentes tan consagrados como uno, a quien Dios ama tanto como nos ama a nosotros, y sin embargo están sufriendo, porque no tienen la fe suficiente. No, simplemente así es. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Como una persona que ha vivido en los dos lados, que ha vivido en varios lugares de gran peligro y que ha vivido en lugares como acá ahora, puedo decirles con confianza que para mí, no sé tú, para mí es mucho más fácil vivir la vida cristiana en lugares peligrosos que en lugares seguros como aquí. Honestamente. Entonces, por eso no podemos juzgar a una persona que está sufriendo pensando, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho ella? Como si por algún pecado, y puede ser por un pecado, quién sabe. Pero el juicio no nos corresponde a nosotros. Tenemos que entender que de vez en cuando tenemos que sufrir y por las razones correctas. En tercer lugar, aprender a amar bien por medio de aceptar el amor perfecto e incondicional de nuestro Dios. Versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La Biblia nos enseña, 1 de Juan, que nosotros amamos a Él y a otros, porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero. Y si nosotros estamos aprendiendo a amar bien, entonces
podemos aguantar en esos momentos de peligro, persecución, temor, agarrados de la seguridad del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios no permite que nada nos pase sin que Él esté en control. Como en el caso de Job, que es un libro tan grueso en el Antiguo Testamento, complicado a veces ver el caso de Job, y viene el mismo diablo a la presencia del Señor y el Señor le dice al diablo: ¿has pensado en el caso de mi siervo Job? Ah, sí. Sí, Job es un buen tipo, pero es porque tú le das de todo. Entonces el diablo dice: ¿me das permiso? Yo voy a jugar un poco con aquel. Vamos a ver qué hace. Dale duro, dice el Señor. Que honestamente no lo comprendo. Pero con el permiso de Dios, Job pasó por una situación increíble. Y al final, doble bendición. No lo entiendo, honestamente. En cuarto lugar, vencer el temor a los hombres con el temor a Dios. Y creo que es el sentido de lo que tenemos ahí en versículos 8 al 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. De nuevo, queremos sacar esta frase, blasfemia contra el Espíritu Santo, fuera del contexto, y quedamos con un montón de preguntas y frustraciones, etcétera, cuando en realidad en el contexto el Señor está haciendo un contraste entre aquellos quienes en una situación de peligro, temor y todo esto tienen que tomar la decisión a quién temer. Voy a confesar a Dios como mi rey, como mi Dios soberano, o voy a temer a los hombres, es decir, voy a poner a otros seres humanos en el lugar debido que le corresponde a Dios. Y cuando hago esto, estoy yendo en contra del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo que quiere darme poder e instrucciones en todo en estas situaciones. En el contexto, esta blasfemia contra el Espíritu Santo no es decir palabrotas, no es tomar el nombre de Dios en vano, ni siquiera es negar a Dios. Les recuerdo que el apóstol Pedro hizo todas estas cosas. Si esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, les digo que Pedro está en el infierno. Pero lo que pasa, sacamos todo fuera del contexto, y en el contexto significa no hacer lo que los fariseos acaban de hacer. Cuando dijeron, hace poquito, que Jesús operaba en el poder del diablo. Capítulo 11, versículo 15, que vimos hace no mucho. Esto es lo que es. Estás frente a frente con el poder de Dios, pero hasta el final de tu vida estás tercamente convencido
de que Dios está equivocado y que tú tienes toda la razón. Esta es la posición de los fariseos, que igual a nosotros creen cada palabra de la Biblia, pero en la hora de las horas se les revela que Dios está allí con ellos y no lo quieren reconocer porque esto sería perder control, perder su posición, sus títulos, todo esto. Entonces tercamente hasta el final, no y no y no. Yo tengo la razón. Y al mismo Dios le dicen que está controlado por el diablo. En lugar de blasfemar contra el Espíritu, mejor confiar en Él para saber exactamente qué hacer en cualquier situación. Y por eso dice el versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Queremos complicarlo, es muy sencillo. Los fariseos frente a frente con su Dios, con su Mesías. Y en la hora de las horas dicen que no y que no, nosotros tenemos la razón, no y no y no. Porque tienen miedo a la gente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar si ellos dijeran, nos equivocamos? ¿Qué diríamos? El Espíritu Santo les va a instruir. No podemos hacer, no. Jesús, tú estás controlado por el mismo diablo. Entonces el Señor está haciendo este contraste. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? ¿Buscar la guía, la instrucción, la llenura del Espíritu Santo? ¿O depender solamente de tu propia razón, tus propios esfuerzos? ¿Cómo te limita el temor? Yo he tenido estas luchas en mi propia vida. Como he dicho muchas veces, soy una persona muy introvertida por naturaleza y honestamente para mí es muy natural temer a la gente. Es algo que he tenido que aprender, lo que estoy diciendo acá. Y no digo que no tengo mis momentos de tentación y debilidad. Y, ay, ¿qué estoy haciendo? No, mejor temer a Dios. Es algo real. Pero el temor a uno le limita. Y en el matrimonio, por ejemplo. Ayer mismo estuve hablando con un señor que no es miembro de la iglesia, así que no van a pensar en alguien en particular. Era un amigo y estuvimos almorzando y me estaba contando el caso. Tiene muchos años de matrimonio y todo, y buen tipo, ama al Señor, su esposa también, pero están pasando por una etapa en su vida, están buscando no sé qué, estuvimos hablando y me pintó esta situación y le dije, oye, ¿por qué no hablas con tu esposa? Pregúntale a ella, ¿qué quiere ella? Como si fuera idea fresca, nueva. Ah, sí, buena idea. Porque todo el tiempo, no, si yo digo esto, entonces ella va a decir que tengo miedo, que por temor a ella. Estaba luchando en su mente un montón de situaciones y que si esto, que el otro. ¿Y por qué no hablas con ella? ¿Hablar con mi esposa? ¿Se puede? Y es la condición de muchas personas, y como digo, no por ser malas personas, es simplemente porque en el momento no pensamos en la realidad de lo que la Biblia nos dice. Otros tienen miedo a hablar con sus hijos o con sus padres.
Otros tienen temor a su pasado o lo que fuera. Montón de temores que hay en esta vida. Otro psicólogo bien conocido, Henry Cloud, dice algo que me fascina. Él dice, la valentía no significa que no se siente temor. La valentía significa que se hace lo que es necesario hacer, aun cuando esto le atemorice. Muy cierto. Muy, muy cierto. ¿Cuál es el temor principal que te controla y que limita todo lo que Dios quiere hacer en tu vida? Quizás sería buen ejercicio tomar uno o más de estos principios y ver si es posible vencer este temor por creer la Biblia. Y les digo otra cosa, y siempre digo esto, que en el Nuevo Testamento casi todos los verbos son segunda persona plural. El Señor está hablando con ustedes, con vosotros, porque la vida cristiana es una vida comunal entre todos nosotros. Y por eso en los grupos pequeños, aquí en el Ministerio Hispano, mi casa es su casa, todo esto es muy, muy bueno, excelente. Y lo que estamos pretendiendo hacer ahora en el proceso del discipulado es desde un principio incorporar a grupos pequeños, no tan solo para disfrutar del compañerismo y la buena comida y todas esas cosas que también tienen su importancia, por supuesto, pero desde un principio fomentar un ambiente de honestidad, de seguridad y entender que hay personas con quienes uno puede hablar con confianza y decirle cualquier cosa y siempre te aman y siempre están por ti. Y en estos ambientes, cuando alguien de veras logra esta confianza con otras personas que tienen los mismos valores, es mucho más fácil vencer estos temores. Es como tener un espejo enfrente. Es como mi amigo ayer. Él es un tipo profesional, tiene un puesto muy importante en esta ciudad. A decir su nombre, algunos de ustedes posiblemente sabrían quién es. Y es una persona tan increíble, o sea, sumamente capaz. Pero por la confianza que tenemos después de una amistad de muchos años, y a cada rato estamos almorzando y él siente la libertad de hablar de cualquier cosa. Y por compartir sus temores, yo pude señalarle algo tan sencillo. ¿Por qué no hablar con su esposa? Es como espejo, que cuando uno está en esta condición, que no, que esto, que... Pero de repente, sí, gracias. Y así es como el Señor ha diseñado lo que llamamos la vida cristiana para esta comunidad que se llama la iglesia, la asamblea. Así que lo que estamos haciendo en grupos también es bastante importante. Hay que tener amigos de confianza que comparten los mismos valores y toda la cosa. Y esto nos ayuda a vencer algunos hábitos tan fuertes como el temor. Padre Santo, gracias por una Biblia tan práctica. Pensar que aquí en la vida de Cristo Jesús con sus discípulos es posible estudiar temas tan relevantes como el temor, que, Padre Santo, es un problema con que he luchado en lo personal muchas veces en mi vida. A lo mejor estoy seguro que muchas personas aquí escuchándome tienen la misma lucha. Señor, en un sentido intelectual, no es tan difícil entender que tú nos amas y que tú eres soberano y todopoderoso. Y tú eres el único que mereces la honra y la gloria. Señor, perdónanos aquellas veces cuando elevamos a seres humanos a tu trono. Y tenemos temor
a los hombres. Padre, enséñanos a crecer y a vencer estas tentaciones, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.